hablar, antes de este tema, enseguida pasamos a de lo que tiene que ver con la situación de pobreza en la República Argentina, lo que se estima que va a dejar lo que va a ser la pobreza cuando concluya esta pandemia. Por eso vamos a hablar con especialistas del Centro de Estudio y Desarrollo de Políticas Públicas, que es Integrar, que es una organización sin fines de lucro que trabaja en barrios vulnerables de la provincia de Mendoza, para hablar justamente de pobreza, del acceso a la educación y cuál es la situación de la pandemia hoy en esos barrios. Hace un ratito hablábamos en el noticiero del tema pobreza. Ayer se dieron a conocer números. ¿Qué va a pasar con gran parte de la población una vez que termine la pandemia? Números realmente que asustan y que encienden la señal de alarma para los distintos gobiernos, para las distintas grupos, asociaciones, fundaciones que trabajan en esto, en darle asistencia, en darle algún tipo de ayuda a aquellos sectores más vulnerables, más carenciados, a gente que no tiene trabajo. ¿Ya está listo nuestro entrevistado? Sí, Gonzalo Navarro, hacíamos la introducción ahí del tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, perfecto, te escuchamos muy bien. Queríamos preguntarte, ¿cuál era la situación en los barrios vulnerables de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta lo que va a pasar, qué puede dejar la pandemia cuando esto termine, que es la situación grave que ya se avecina de pobreza? Bueno, por ahí en primer lugar intentar contextualizar 2 segundos en dónde nos encontramos y desde dónde veníamos. Porque la verdad que los datos que hoy podemos tener son difíciles muchas veces de recabar en la situación actual. Entonces, nosotros veníamos comparando el primer trimestre del año 2019 con el primer trimestre del año 2018, que son los datos oficiales que tenemos, veníamos ya con una tendencia de aumento de la desocupación. Entonces, el contexto actual de crisis sanitaria se impone dentro de una crisis estructural en relación al desempleo, a la pobreza y a las distintas variables económicas y sociales con las que eso genera en los barrios, que es el tema puntualmente de la convocatoria ahora y que ustedes me preguntan, genera una situación de mayor incertidumbre, porque sin duda que si toda la economía, si la pobreza aumenta y si la economía va cayendo, los que primero sufren esas consecuencias son aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la informalidad laboral, haciendo estrategias de supervivencia vinculadas a las changas, a las estrategias de vida en calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esa situación se ha profundizado. Ante esto hay estrategias comunitarias que son muy interesantes, como para ver también por ahí lo que tiene que ver con la resiliencia más comunitaria en los barrios, porque así como las noticias son muy negativas y el panorama para adelante pareciera que también, hay estrategias muy interesantes en los barrios en relación a organización más espontánea para contener de manera colectiva también estas penumbras que se nos van imponiendo. Así que en ese sentido, todo lo que ha tenido que ver con aislamientos y con algunas políticas de transferencia directa del Estado Nacional a los sectores más humildes, por ahí se han traducido en estrategias de supervivencia y se han vinculado a los barrios comunitarios. Pero sin duda que la profundización de este escenario para adelante no se ve con buenos ojos, entendiendo que en relación a la pobreza infantil, este dato concreto de Argentina y para la UNICEF, estamos llegando casi al 65% de pobres vinculados a la niñez y a la adolescencia. Ahí aprovecho para preguntarte, Gonzalo, a ver, y hacer un poco de memoria, porque esto vos lo escuchás en la esquina de tu casa, lo escuchamos cuando vamos al almacén, lo escuchás, dice, esto es culpa de tal político. A ver, vamos a hacer referencia al último gobierno. Hablamos del gobierno de Mauricio Macri, los números de la pobreza, y cuando estaba Macri hablaban del gobierno de Cristina Fernández, que no había cierta transparencia en los números que se daban a conocer con respecto a la pobreza. Ahora el gobierno de Alberto Fernández, y no quiero hacer o caerle a ningún presidente ni a ningún gobierno en particular para que se entienda, y podemos ir más atrás. ¿Esto ya es estructural la pobreza en la Argentina? ¿O hay gobiernos que realmente los números o la situación económica del momento han provocado un mayor crecimiento? ¿Qué análisis se puede hacer objetivamente?
Bueno, es muy interesante la pregunta, porque yo por eso ponía de alguna manera esa tendencia, iniciaba con eso, con la tendencia que veríamos del año 2018-2019 en aumento de la desocupación, como para poner en contexto esta crisis, digamos, sanitaria que llega por sobre una crisis estructural que tiene la Argentina, y yo me animo a decir que es una gran deuda de estos 37 años de democracia, digamos, esta democracia reciente que tenemos. La gran deuda social de la democracia es el aumento constante de la pobreza y puntualmente en concreto de los niños y las niñas. Por eso hacía esa mención. Se entiende. En relación a lo que vos decís, por ahí el dato que uno puede evaluar como una serie histórica de medición de la pobreza, que es el del informe de la deuda social que tiene la Universidad Católica Argentina, que uno revisándola en términos tendenciales, sin duda que en estos 37 años hubieron políticas que favorecieron una reducción de esa pobreza estructural en algunos años, y en algunos otros años profundizaron la pobreza. Eso se puede ver en esa línea histórica que tiene ese informe. Hubieron algunos años en donde hubo una protección más concreta a ciertos sectores, y otros años en donde la transferencia concreta para los sectores más humildes y la generación de empleo o políticas de flexibilización laboral hicieron que la pobreza aumente. Nosotros veníamos en un aumento en estos últimos años, y la tendencia, la pandemia, las crisis sanitarias, les generó un fuerte impacto y de profundización. ¿Cómo ha sido el acceso a la educación en los sectores más vulnerables de Mendoza, en los barrios más vulnerables? ¿Se ha llegado, por ejemplo, porque supongo que debe ser difícil, por ahí no todos tienen acceso a internet o algún dispositivo tecnológico para que el chico pueda hacer tareas, quizás que hay en la casa, digo, pero a veces no tiene el niño el acceso a se ha llegado a través de cuadernillos? ¿Los chicos han podido estudiar? ¿Les ha servido de alguna manera? ¿Han tenido un progreso en educación o no? A mí me parece que en términos generales y para ver dentro del contexto de crisis, también poder buscar aquellas cosas que pueden ser positivas para adelante, y partir de ahí y ver por ahí toda la deuda que tenemos en distintas materias. Me parece que para el sacudón, y lo que hemos ido estudiando, para el sacudón y la incertidumbre que han puesto este contexto de pandemia, han habido estrategias interesantes en relación a la educación pública, que por ahí en algunos contextos tiene más cercanía con ciertos sectores de vulnerabilidad, para poder estar cerca, sobre todo de los niños, las niñas y los jóvenes y los adolescentes. Sin duda que la brecha digital es el gran en materia de desigualdad. Nos encontramos con casos en donde por ahí en una familia el acceso a Internet está reducido a los datos que tiene en su celular. Claro. Ante la crisis en los ingresos económicos, sostener esos datos es complicado. Por ahí el padre o la madre que ha tenido que salir a changuear o a generar estrategias de supervivencia llega a la noche con un solo celular, los chicos o las chicas ponerse a hacer la tarea desde allí con esto es un gran. Después están todas las estrategias vinculadas a cuadernillos. Y a mí aquí me parece hacer una mención también importante, porque en este sentido la educación tiene dos dimensiones: lo que implica en los chicos y las chicas que tienen que acceder a la escuela, y también las estrategias. Me parece que esto es para valorar de los docentes, que sin duda en su mayoría han puesto una dedicación y sobre todo creatividad para llegar, para hacer accesibles esos cuadernillos, para adaptar la virtualidad a los contextos de mayor exclusión, que me parece que es importante valorarla. Se ha acelerado todo lo que tiene que ver con las estrategias de virtualidad en la escuela, o con estas estrategias más creativas como el cuadernillo, de presencia más material y concreta. Ha acelerado todo esto la pandemia, y veremos qué queda también para adelante. Pero a mí me parece que me animo a poner en valor sobre todo el rol de los docentes para adecuar sus estrategias concretas en cada uno
de los contextos en los que han tenido que estar. Hemos estado con algunos directores y directoras de escuela en donde, bueno, ellos mismos recorriendo casa por casa, viendo cuáles son las necesidades, entregando los cuadernillos, poniendo plata de su bolsillo para garantizar algún paquete de datos. Bueno, ahí me parece que las estrategias más solidarias del sistema educativo y concretamente de los docentes y las docentes ha sido algo para poner en valor y que debe ser reconocido, me parece, que por la educación pública en los distintos tipos de reconocimientos que pueden llegar a haber. Gonzalo, vuelvo al tema de la pobreza, para sacarte un minuto del tema de educación, que son dos temas vitales para la población, para la familia, en fin. Hablamos mucho de las políticas que llevan adelante los municipios, que llevan adelante los gobiernos, tanto provinciales, nacionales. Falta trabajo, es una realidad, no es nada nuevo. Aquella familia que el papá, el jefe de familia, el jefe de la casa o la jefa de la casa no tiene trabajo, se cuesta darle una vida acorde a lo que quiere cada familia. ¿Cuál es el secreto? ¿Por dónde pasa por mejorar esto de acá al futuro, de acá al año que viene, de acá a los próximos 5, 10, 15 años, para que ese niño que hoy nace bajo condiciones de pobreza no se cree así y el día de mañana sea un chico marginado, que no pueda tener estudio, un trabajo digno? ¿Por dónde pasa hoy el tipo de asistencia, el tipo de ayuda, la forma para conseguir un trabajo digno? Bueno, una pregunta muy interesante, y me parece que todo el arco político y las organizaciones políticas y sociales que están con estos temas es hacia lo que tienen que apuntar para generar propuestas concretas, ¿no? Me parece que ese es el gran desafío. A mí me parece que concretamente en Argentina, comparado por ahí con los países latinoamericanos, que son los más cercanos, tenemos un sistema de seguridad social bastante sólido, que ha permitido hoy contener la emergencia con vinculaciones directas del Estado con los sectores más sufrientes, concretamente el IFE, ¿no? Como una medida de emergencia. Ahora hay que ver cómo esas transferencias concretas se sostienen en el tiempo, sobre todo en el contexto inmediato de pospandemia. Y ahí me parece que hay algo que tiene que ser concreto y urgente, y que nosotros lo venimos estudiando mucho esto, que es la vinculación y la protección sobre todo de los sectores juveniles de 18 a 24 años. Estamos frente a una generación que probablemente va a ver retrasada su ingreso o su egreso en términos de terminalidad educativa en los distintos niveles, pero también retrasado su construcción de redes para incorporarse al mercado de trabajo, tanto en lo que tiene que ver con la formalidad como la informalidad. Y eso hace que este grupo etario se vea más expuesto concretamente a precarización laboral, a riesgos laborales o a prácticas que por ahí no tienen que ver justamente con la protección de ellos y de su entorno. Entonces me parece que como concreto me animo a decir una fuerte protección de los sectores juveniles. Esto puede ser con transferencia económica inmediata, porque al tener una transferencia económica en los sectores juveniles le permite sostener estudios, le permite sostener espacios de formación para el trabajo, le permite por ahí no venderse a la precarización y a los riesgos laborales que muchas veces. Entonces me parece que contener esa generación que puede estar viendo retrasada su construcción de redes para el mundo del trabajo, para la educación, me parece que hoy tiene que ser urgente y clave. Y después poder pensar todas las políticas de transferencia, como el IFE, como la asignación universal por hijo, como eso se robustece y el Estado genera una compañía y en términos de protección más inmediato de pospandemia, que sin duda va a ser por un tiempo largo en donde vamos a ver estos impactos de la pandemia. ¿Sabés que me quedó algo de la primera pregunta cuando vos respondías y nos contabas, bueno, que de alguna manera en estos sectores también se han como, digo, no sé si reinventado, han resurgido, ha surgido algo de todo esto también en esos sectores? ¿Qué era exactamente lo que nos podías contar eso? Digamos, ¿cómo lo tomaron y a partir de eso, qué pueden hacer ellos para reinventarse de alguna manera para afrontar un futuro que viene complicado? Bueno, dos cosas concretas como para poder poner en valor los sectores, la organización comunitaria en los sectores populares. Una
En el contexto de mayor aislamiento y de mayor aislamiento social y preventivo, que fueron en el comienzo de la cuarentena, cuando se tomó la medida, los locales que quedaban abiertos eran los almaceneros de barrios y los supermercados. Digamos que lo más próximo abierto, los almaceneros de cada uno de los barrios. En algunas barriadas bien populares, una organización comunitaria en relación a los almaceneros para el control de los precios entre ellos, para no especular con el aumento del precio ante este contexto de crisis y de dolor, de hacer delivery gratuito dentro del barrio para poder acercarse a las personas que están en situaciones de alguna dependencia, concretamente los adultos mayores, de por ahí no atender a niños para que no manden a los niños a comprar. Bueno, esa organización comunitaria incipiente y espontánea es súper interesante y a valorar, sobre todo en lo que hace a lo más próximo de las viviendas, que me parece interesante, porque ahí, en ese movimiento de la economía vinculado a los almaceneros, me parece que fue importante, como por lo menos para tenerlo en cuenta. Otra cosa es, ustedes saben que el 70% de las tareas de trabajo no remunerado que tienen que ver con el cuidado y con la atención a las personas dependientes la hacen las mujeres. Por ahí cuando uno dice estamos frente a generaciones que no tienen la cultura del trabajo, hay que desmitificar esa frase, porque en los barrios populares hay mucha tarea y mucho trabajo que no es reconocido y no es remunerado. Bueno, grupos de mujeres, concretamente con los que por ahí hemos estado vinculados, en donde organizándose prácticas para poder sostener alguna changa, algún ingreso a esa familia, porque muchas veces cuando se le cayó el empleo al hombre, la mujer muchas veces es la que sale a contener la diaria de la casa, organizándose comunitaria como grupo de mujeres para poder sostener alguna actividad económica que implica algún ingreso y poder ayudarse entre sí para las tareas propias que culturalmente se le han asignado a las mujeres de cuidados al interior del hogar. Bueno, eso es solidaridad, eso es organización comunitaria, eso es organización vinculada a las estrategias de supervivencia que se dan en los sectores populares y que muchas veces no se ven, y que cuando hay transferencia económica a estos sectores y se les pide condicionamiento y se les pide contraprestación y uno no ve lo mucho que se hace al interior del barrio también para cuidar a las comunidades. Es decir, me parece que está bueno, dentro de muchas malas noticias, poder, y le agradezco a ustedes que nos den esta oportunidad, poder compartir que en los barrios también suceden cosas positivas y el Estado, las organizaciones tienen que estar atentas a cómo acompañar, a cómo proteger y cómo aprender también para definir políticas públicas que sean contundentes. Bueno, el agradecimiento entonces para Gonzalo Navarro del Centro de Estudios de Desarrollo de Políticas Públicas de Integrar. El agradecimiento a vos y a toda la gente que están allí trabajando por esta charla que nos hace aprender a todos sobre lo que está pasando tanto a nivel local como a nivel nacional y también en parte del mundo. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, siempre a disposición. Saludos. Abrazo grande. Muchas gracias. Muy amable.